Denuncié el acoso en el trabajo y me ignoraron. Luego ella me acusó falsamente y ahora despidieron a más gente de la que puedo contar. Siempre fui el tipo de persona que evitaba el drama a toda costa. Llegaba temprano, hacía mi trabajo, sonreía con educación y me iba a casa. Nunca tuve problemas con nadie. Hasta que ella apareció. Su nombre era Rebeca. Al principio parecía simpática. Me saludaba cada mañana con una sonrisa exagerada, traía café extra y se sentaba demasiado cerca en las reuniones. Pensé que solo era amigable. Me equivoqué. Los comentarios extraños comenzaron a llegar pronto. «Te ves muy bien con esa camisa ajustada», me dijo una vez frente a todo el equipo. Reí incómodo. Pensé que si no le daba importancia, pararía. Pero no lo hizo. Empezó a dejar notas en mi escritorio con corazones dibujados. Me esperaba a la salida del edificio. Me agregaba a chats personales. Una noche, estaba en casa y vi su auto estacionado frente a mi ventana. Me congelé. Fui a Recursos Humanos. Expliqué todo. Mostré mensajes. Les dije que no me sentía seguro. Me miraron con condescendencia. «¿Estás seguro de que no estás malinterpretando?», me dijo la encargada de RRHH. Luego agregaron: «Rebeca es muy respetada aquí». Sentí que me estaban llamando mentiroso. Me fui frustrado, humillado y más solo que nunca. 2 semanas después, Rebeca dejó de hablarme. Pensé que por fin había entendido. Pero no. Era el silencio antes del huracán. Una mañana, el gerente me llamó a su oficina. Rebeca me había denunciado por acoso. Ella a mí. Dijo que la había seguido al estacionamiento, que la había tocado sin permiso, que la hacía sentir incómoda. Era una mentira tras otra. Y esta vez, Recursos Humanos sí actuó. Rápido. Me suspendieron mientras investigaban. La misma oficina que ignoró mis súplicas ahora me trataba como un criminal. No podía creerlo. Me encerré en mi casa durante días. No contestaba llamadas. Solo pensaba en cómo algo tan injusto podía pasarme a mí. Sentí que todo lo que había construido se desmoronaba. Pero entonces, algo dentro de mí cambió. Dejé de sentir miedo y comencé a sentir rabia. La rabia me dio claridad. Rebeca me había arrastrado al fondo con una mentira, pero yo no iba a hundirme en silencio. Contraté a un abogado. No uno cualquiera, uno con fama de hacer temblar a empresas enteras. Le mostré todo: mensajes, notas, grabaciones de reuniones, incluso capturas de pantalla de cuando ella me escribía a medianoche. Su rostro lo dijo todo. «Esto no es solo defensa, esto es una masacre legal en potencia», dijo con una sonrisa fría. Mientras mi caso se preparaba, la empresa seguía con su investigación. Me citaban para entrevistas vacías, me pedían que no hablara con nadie del equipo, que mantuviera el profesionalismo. Ellos me habían colgado públicamente y ahora exigían respeto. Pero me mantuve en silencio, sabiendo lo que se venía. La bomba cayó 3 semanas después. Mi abogado presentó una demanda por acoso laboral, negligencia institucional y difamación. No solo contra la empresa, sino también contra Rebeca, Recursos Humanos y el gerente directo que permitió que todo escalara. El correo llegó un lunes. Para el viernes ya habían despedido a la encargada de RRHH. La empresa entró en pánico. Lo que no esperaban es que yo tuviera aliados. Otros empleados comenzaron a acercarse, en privado, a contarme sus propias historias. Gente que también había sido ignorada. Gente que Rebeca había intimidado antes. Una antigua pasante incluso tenía audios en los que Rebeca se burlaba de cómo manipulaba a la gerencia. Los incluimos en el caso. Fue como abrir una compuerta. Una a una, más personas fueron cayendo. Gerentes que encubrieron cosas. Supervisores que callaron. Rebeca fue suspendida y eventualmente despedida. Pero eso no fue suficiente para mí. Yo había perdido mi reputación, mis ingresos, mi estabilidad emocional. Quería que sintieran cada gramo del infierno que me hicieron vivir, así que empujé más. Con cada nuevo testimonio, el caso crecía. Demandé por daños psicológicos, y cuando la prensa local comenzó a interesarse en la historia, la empresa entró en modo crisis. Intentaron ofrecerme acuerdos, cifras ridículas, condiciones absurdas.
Los rechacé todos. No buscaba dinero. Quería justicia o venganza. En ese punto eran lo mismo. La presión fue insoportable para ellos. Cada semana que pasaba, otro nombre se añadía a la lista de despedidos. Algunos me enviaron mensajes anónimos pidiéndome que parara. Otros, más cínicos, me amenazaron con represalias si seguía escarbando. Pero ya era tarde. El silencio se había roto. Yo ya no era ese tipo callado que solo quería hacer su trabajo. Ahora era un símbolo de algo más grande. Recuerdo el día que recibí la notificación oficial del juzgado. El juicio procedería. Tendrían que sentarse frente a un juez y explicar por qué ignoraron mis denuncias, por qué creyeron ciegamente a Rebeca y cómo permitieron que una persona arruinara mi vida con una sola mentira. Lloré esa noche. No de tristeza, de alivio. Al fin alguien me escuchaba. Durante el juicio, sus caras eran un poema. Mi abogado los destrozó con pruebas, fechas, testimonios, documentos firmados. Rebeca lloró en su declaración. Intentó pintarse como la víctima, pero la evidencia era clara. Las contradicciones en su historia, los mensajes fuera de horario, las cámaras de seguridad que desmentían sus palabras. Todo estaba en mi favor. La sentencia fue devastadora para ellos. No solo gané el caso, la empresa fue multada, Rebeca fue obligada a pagar una indemnización y la directiva tuvo que hacer cambios internos obligatorios. Publicaron una disculpa oficial, me ofrecieron recuperar mi puesto, con aumento incluido, pero yo ya no era el mismo. No podía volver al lugar donde me dejaron hundirme. Aún así, no terminé ahí. Decidí abrir una organización que ayudara a empleados que habían sido silenciados como yo. Empecé a dar charlas, a asesorar legalmente a otros. Lo que comenzó como una pesadilla, se convirtió en un propósito. Y aunque nunca podré borrar las noches de insomnio ni la ansiedad que viví, encontré una nueva forma de sanar. Pero no todo fue justicia. A veces, por las noches, aún tengo miedo de que nadie me crea, de que algo tan absurdo vuelva a repetirse. Aprendí que el peor enemigo no siempre grita. A veces sonríe, se sienta a tu lado y finge ser tu amiga. Y que el verdadero valor no está en gritar más fuerte, sino en resistir hasta que el silencio te devuelva la voz. Después del juicio, durante un tiempo, viví en una especie de limbo emocional. Me había enfrentado a una gigante corporativa y había ganado. Pero la victoria no era dulce como esperaba. Había perdido amigos, colegas, confianza. Sentía que todo lo que había vivido era una especie de guerra silenciosa que nadie más parecía entender del todo. Un día, mientras caminaba por el centro comercial, vi a Rebeca. Estaba sola, sentada en una cafetería. Me vio. Bajó la mirada. No dijo nada. Yo tampoco. Pero por dentro me hervía todo. No por odio, sino por la amarga comprensión de que alguien puede arruinarte sin pestañear y luego seguir con su vida. Me fui sin decir una palabra. Y esa fue la última vez que la vi. Mi nombre se limpió, pero mi mente seguía manchada. Tuve que ir a terapia durante meses. Había desarrollado una paranoia constante. Me costaba confiar en la gente, incluso con mis nuevos colegas, porque eventualmente acepté otro trabajo en otra empresa. Me costaba relajarme. Cada broma me parecía una amenaza disfrazada. Cada conversación con RRHH me disparaba la ansiedad. Pero la parte más extraña fue cómo me empezaron a tratar los demás cuando supieron mi historia. Algunos me admiraban, otros me evitaban. Me llamaban el Vengador de la oficina. No sabían lo que costaba ese apodo. No sabían cuántas veces estuve a punto de rendirme. No entendían que detrás de la demanda, de los titulares, de la victoria, había una persona destruida emocionalmente. Un compañero nuevo se me acercó un día y me dijo: «Gracias. Mi hermana pasó por algo similar y nunca se atrevió a hablar. Tú hiciste lo que muchos no pueden». Eso me hizo llorar en el baño durante media hora, porque entendí que no todo había sido en vano. No todos los monstruos tienen cuernos. Algunos usan tarjetas de acceso y sonríen en reuniones. Lo aprendí por las malas, pero también aprendí que no estoy solo, que hay muchos allá afuera que sienten el mismo miedo, la misma frustración, y que cuando uno alza la voz, otros encuentran fuerza en ese eco. Mi historia no fue solo una venganza, fue una revolución personal. Y aunque no me devolvió la vida que tenía antes, me dio otra, una en la que, por fin,
Yo tenía el control. Con el tiempo, mi historia se volvió más que un recuerdo. Se convirtió en una advertencia, en una lección viva. Fui invitado a universidades a hablar sobre acoso inverso, sobre cómo los hombres también pueden ser víctimas, aunque la sociedad muchas veces no los escuche. Cada vez que contaba mi experiencia, veía caras que cambiaban, mentes que se abrían, y eso, de alguna forma, me ayudaba a sanar. Recibí cientos de correos, algunos de agradecimiento, otros confesiones, personas de todo el país que habían vivido algo parecido, pero nunca se atrevieron a hablar. Me di cuenta de que la verdadera herida no es lo que nos hacen, sino lo que callamos por miedo. Y ese silencio puede consumirnos por dentro si no lo enfrentamos. Nunca más permití que nadie me hiciera sentir invisible. Aprendí a poner límites, a confiar en mis instintos, a no dudar de mi propia voz solo porque otros la ignoran. El sistema había fallado, sí, pero yo no. Y eso marcó la diferencia. Lo más difícil de todo fue perdonarme. Perdón por haber callado tanto tiempo, por dudar de mí, por sentir culpa por algo que no hice. La terapia me ayudó a entender que la culpa era de ellos, no mía, que merecía respeto y que no estaba mal defenderme, incluso si eso significaba derribar estructuras completas. Hoy camino con la frente en alto. Ya no soy la víctima, ni siquiera soy el vengador. Soy alguien que sobrevivió a la injusticia, que enfrentó al monstruo con pruebas y que aprendió que no hay que gritar para que te escuchen. Hay que hablar con firmeza, con verdad, sin miedo. Si tú que estás escuchando esto alguna vez te sentiste impotente, silenciado o traicionado por un sistema que prometía protegerte, no estás solo. Tu historia importa, tu voz también. Lo que me pasó me cambió para siempre, pero no me destruyó. Me reconstruí, más fuerte, más consciente y sobre todo, más decidido a que nadie más tenga que pasar por lo mismo en silencio. Porque la justicia no siempre llega rápido, ni fácil, pero cuando llega, lo cambia todo. Si esta historia te tocó de alguna manera, no olvides dejar tu like y compartirla. Y si quieres escuchar más confesiones reales, intensas y llenas de giros inesperados, suscríbete a Vox Online. Aquí, las historias no solo se cuentan, se sienten. Nos vemos en la próxima.